sí que veo que las cosas se producen mucho más rápido. Muchísimo más. Es decir, lo que antes era un bull market, un alt season, un bear market, eso ha mutado de una manera que ahora es mucho más rápido y no se parece en nada a lo que nosotros tenemos en concepto de lo que era eso. El nuevo inversor en cripto no es holder. O sea, él quiere comprar una cosa para venderla enseguida y sacar su profit. Claro, entonces a este inversor no le hables de tener una moneda que ha de guardar un año, 2, 3. Yo a la hora de invertir siempre lo hago en puntos determinados. O sea, tú no puedes entrar en una inversión con todo en un punto, no. Has de lo que se llama en el mundo de las inversiones sobreponderar e infraponderar la inversión. Nos estamos encontrando un contexto en el cual si la gente no tiene acceso al dinero y el dinero se le acaba, se acaba la liquidez. Lo peor en un mercado es las incógnitas y que no haya liquidez. Bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión a una nueva charla. En esta ocasión vamos a probar un formato así estilo podcast con un gran invitado que es Juan Diego. Juan Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Aquí estamos en las oficinas de Mike y bueno, la cuestión es que hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes ahora mismo en cómo está el mercado. Yo el primero, tenemos aquí una persona con mucha experiencia que ya ha aparecido varias veces en el canal, que es Juan Diego. Juan Diego también tiene un canal de Telegram donde aporta información de muchísimo valor y para mí es como ahora mismo leer el diario cada mañana, sabes un poquito los highlights, ¿no? Entonces, hemos hecho un recopilatorio de 5 preguntas que nos ha dejado la comunidad y que también son preguntas que ahora mismo son súper calientes a nivel de contestar porque necesitamos gente con experiencia o al menos que tenga una visión más global de lo que está ocurriendo. Así que si queréis más vídeos como estos, sobre todo ponedlo en los comentarios y seguramente iremos haciendo updates de aquí hacia más adelante. Entonces, Juan Diego, la primera pregunta, nos ha dicho la gente, ¿qué está ocurriendo actualmente en el mercado y a qué se debe esta dinámica? Bueno, cuando hablamos de mercado, yo entiendo que nos referimos al mercado de las inversiones, ya sea el institucional o el mercado cripto. Lo que está ocurriendo es la consecuencia de tener unos tipos altos de interés en Estados Unidos que están al 4,5 y no han bajado. Cuando han bajado en casi todo el mundo, han bajado en Japón, han bajado en China, han bajado en Australia, han bajado en Europa. Nos estamos encontrando un contexto en el cual si la gente no tiene acceso al dinero y el dinero se le acaba, se acaba la liquidez. Y eso es lo que están... Bueno, los mercados están detectando todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? El año pasado tuvimos las elecciones de Estados Unidos. Cuando hay un periodo de elecciones en USA, lo que nos encontramos es que todo se prepara para esas elecciones. Parece que todo va mejor, que el desempleo baja constantemente, las empresas facturan más, todo es como una alfombra roja, ¿no? Hasta que gana un candidato, en este caso ganó Donald Trump. Donald Trump, con sus políticas empresariales, muy parecidas al primer mandato, porque lo que está haciendo es querer reducir la deuda que tiene Estados Unidos, que tiene 36 trillones de dólares, y la tiene que renegociar y lo que está buscando es que la Fed baje tipos para renegociarla 100 años hacia adelante, ¿no? Entonces, en este contexto nos encontramos que a final de año Powell, que es el presidente de la Fed, anuncia que no va a seguir bajando los tipos y esa es una política muy restrictiva. El mercado entiende que las empresas van a dejar de dar los beneficios que dan. Efectivamente, al primer trimestre nos encontramos que la mayoría de empresas no cumplen las expectativas de futuro. Sí que dan unos beneficios correctos, pero lo que descuentan las bolsas son el futuro, ¿vale? Y hay un warning, que son las empresas de consumo, que empiezan a dar datos de que el consumo se está apagando, ¿vale? Nos encontramos ahora a puertas del segundo trimestre. Trump está apretando a nivel, ha conseguido bajar el petróleo, consiguió apagar a nivel de los conflictos bélicos lo que ocurría en Israel con Gaza. Y el tema de Ucrania, que se está alargando más de lo debido,
pero es vital para bajar el precio de las materias primas, todo y que al aumento de la producción del petróleo se ha conseguido que baje. Entonces nos encontramos que lo que le faltaba a Estados Unidos, porque lo que mide realmente si hay que bajar los tipos es el bono a 10 años. Y el bono a 10 años han conseguido bajarlo del 4%. Con lo cual, en la próxima reunión de la FED, que es en mayo, se espera la primera bajada de tipos y se descuentan entre 5 y 6 bajadas. Lo que normalmente pasa algo entre medio que las acelera, Marc. Y una consulta antes de la siguiente pregunta. ¿Todo esto ya está orquestado por Donald Trump antes de que empezara a ser presidente de Estados Unidos? ¿O pues, la gente ve todo como muy caótico, como que a lo mejor pues esto nadie se lo esperaba, pero realmente esto es una estrategia por parte de Trump o está yendo un poco sobre la marcha? Bueno, Trump está haciendo lo que hizo el primer mandato. Es un presidente intervencionista, es decir, no es como Biden, que no existía prácticamente, ¿vale? Sino que él da un titular, hace un tuit. Claro, estamos en una época ahora, él no tenía el arma de los tuits hace 8 años. Ahora con un tuit puede decantar una negociación, que es lo que está haciendo con los aranceles. Los aranceles, el otro día lo que hizo fue tensar la cuerda con los países para lograr una negociación que sea más adecuada para Estados Unidos, reduzca el déficit comercial que tiene, pero estará el problema de China, y China será un problema como lo fue en el otro mandato. Y al final también tenemos ahora mismo que los coches chinos eléctricos siempre es el run, ¿no? De superar a Tesla, ¿no? El coste de fabricación. Claro, teniendo Elon Musk que te ha impulsado tu campaña electoral, ahora mismo tiene que ver un poco por esa parte, ¿no? A Elon Musk también. Bueno, el tema de Elon Musk, yo creo que con Trump se han encontrado en el departamento Doge de todo. Es decir, había facturas de cafeteras por 30.000 euros, hay gente cobrando la pensión con 140 años y no se sabe dónde están. Y llegamos a un punto que es el oro de Fort Knox. El oro de Fort Knox es famoso en Estados Unidos desde que se cambió el patrón oro al patrón dólar en la época de Nixon en los años 70. Desde entonces no se audita. O sea, tú no sabes lo que hay allí. Si te dicen que hay tantos lingotes de oro, tú te lo tienes que creer, claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese oro tú lo puedes colateralizar en Estados Unidos. En Estados Unidos tú todo lo que tienes lo llevas al banco para pedir un crédito por lo que vale, ¿vale? Ahora se está haciendo mucho en España a nivel de los Airbnbs, este tipo de inversiones. Y lo que nos encontramos es que Donald Trump se ha debido encontrar allí dentro algo y él está acelerando todo porque dentro de 2 años tiene las elecciones de midterm, que se llaman, ¿vale? Donde lo han de, digamos, apoyar para seguir otros 2 años. Y ha preferido tensar la cuerda al principio para que no se produzca después. Exacto. Para tener un poco de margen de maniobra, entiendo, ¿no? Pues viendo un poco el contexto de ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de este vídeo sobre las 6 de la tarde, hora española, y hemos visto pues una caída importante durante esta mañana, ¿no? Por diferentes motivos, y ya estamos viendo pues incluso cierta recuperación, cierto rebote, pero no sabemos si es definitivo, al menos por ahora. Entonces, una pregunta, ¿crees que ahora mismo es buen momento para invertir o aún es preferible mantenerse en liquidez? A ver, hemos de diferenciar el mundo institucional del cripto, ¿vale? Y yo siempre asemejo mucho la inversión con las tendencias. Si la tendencia es alcista, tú puedes arriesgar en proyectos de poca capitalización. En cambio, si no lo es, si es un periodo de turbulencias como tenemos ahora, ¿vale? Lo que nos encontramos es que tienes que ir a activos de gran capitalización, ETFs, en el caso de institucional, o en el caso cripto tienes que, sobre todo, apoyarte en Bitcoin, ¿vale? Yo a la hora de invertir siempre lo hago en puntos determinados. O sea, tú no puedes entrar en una inversión con todo en un punto, no. Has de, lo que se llama en el mundo de las inversiones, sobreponderar e infraponderar la inversión. Si te interesa posicionarte más, posicionarte menos,
un poquito eso. O sea, bueno, al final el dólar cost average, ¿no? Sí, Es la estrategia típica, ¿no? lo que ocurre es que no es tan un dólar cost average, sino que tú tienes unos puntos de entrada y cada punto de entrada es superior al anterior, me explico. Si inviertes el 100% en algo, la primera vez que lo compras gastas un 15% de ese 100%, la segunda un 20%, la tercera un 25% y la última un 40%, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso te sirve para equilibrar toda la inversión. A veces no te deja hacer todas esas entradas, pero ese dinero tú lo destinas para otras inversiones y así tienes una gestión de riesgo adecuada y siempre tienes liquidez. Bueno, el problema que existe, Juan Diego, creo que nos damos cuenta todos, que a veces el problema no es tanto comprar, Ya. es el vender, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo sabe y es evidente que es el momento, al menos un pelín más óptimo, de comprar los activos. Pero luego ya nos pasa, ¿no? Con la última narrativa cripto de inteligencia artificial, Ajá. pudimos surfearla perfectamente, hacer esos por 10, esos por 15, portfolios en máximos prácticamente mucha gente, pero esa codicia, ¿no? De querer más y querer más, ¿no? Al final es lo que frena que la gente al final pues tenga un profit realizado, ¿no? Y eso es un poco también lo que tiene que ver con justamente los puntos de entrada de ponderar que veo que comentas tú también. Tenemos una pregunta que esta la formulé yo, pero a la gente le gustó de Onchain Capital, Venga. y es, ¿podría darse el caso de que no vivamos una all season como en ciclos anteriores debido al contexto macroeconómico global? Mira, yo, esta es la pregunta que creo que más me ha hecho el mundo cripto Bien. bueno, los últimos 6 meses. El primer enemigo lo tienen el número de monedas que hay. En el 2020 había 50.000 monedas, tokens. Ahora hay 13 millones en el CoinMarketCap. No hay dinero para que suban todas esas monedas. Entonces, si ya tienes en cuenta eso y después que los tipos estaban al 4,5, o sea, pongamos la referencia del halving del 2020. Estábamos encerrados, los tipos estaban a 0. Bueno, tenías todo de tu parte para invertir en criptomonedas, aprender, saber lo que era Bitcoin, la blockchain, etcétera. Y además invertías en algo donde uno escogía una cosa, escogía otra, pero había un círculo cerrado, ¿vale? Ahora no. Es decir, ahora yo creo que ha sido tan diferente, primero, porque no nos olvidemos, en enero del año pasado se aprueban los ETFs de Bitcoin. Ahí cambia la partida. Entra el mundo institucional dentro de cripto. Bitcoin pasa de unos 40.000 a 67, 70.000 y sube antes del halving. Entonces, ¿qué pasa cuando el mundo institucional está dentro de Bitcoin? Que el dinero ya no se va a las altcoins. No va rotando. No rota, no va a Ethereum, luego no rota. ¿Por qué? Porque el mundo institucional, lo que te he comentado antes, sobrepondera, infrapondera, y más sabiendo lo de la reserva estratégica de Bitcoin, que hicimos el vídeo, que está en el canal de Telegram, y el tema de que se va a aprobar una ley de activos digitales que no está aprobada en Estados Unidos. La ley de activos digitales lo que quiere decir es que ahora mismo, aunque haya ETFs que se quieran aprobar, lo que es Solana, Ethereum, XRP, son securities, que está tipificado como acciones en Estados Unidos. En cambio, Bitcoin es una commodity, es una materia prima. Entonces, han de cambiar una serie de cosas de su capitalización, Estados Unidos no va a dejar que una empresa privada siga emitiendo monedas porque pone en riesgo al contribuyente americano. Sí, al final a mí la sensación que me está dando, al menos como también creador de contenido, es que no hemos despertado interés en nuevos inversores. Es decir, creo que vinieron los que ya el anterior bullrun ya conocieron esta dinámica, ¿no? De que yo invierto en el bullrun porque se gana dinero. Han entrado esas personas, que siempre es el residual, pero en las estadísticas de mi canal no ha aparecido gente nueva, cuando en el anterior bullrun, a medida que iba avanzando el bullrun, cada vez se enganchaba más gente. Entonces,
lo que yo creo que ha pasado es que las expectativas eran las que íbamos a tener como en el anterior Bull Run, no han sido así, y hay un sentimiento de frustración, decepción, y que entiendo que tú también lo habrás visto un poco como inversor. Bueno, el tema está en que el nuevo adopter escogió las meme coins por dos razones. Una, porque no tenía dinero, ¿vale? No te vas a financiar a un 4,5%. Pongo el ejemplo de Estados Unidos, ¿eh? Exacto. Para ir a un mercado, porque tú no vas a... Igual no puedes pagar ese 4,5%. No puedes hacer el famoso carry trade de ir a Japón o a Suiza. En Suiza también se hacía el carry trade, ¿vale? Y además es una generación diferente. Es una generación TikToker, que llamo yo. Es una generación mucho más instintiva, del momento. O sea, el nuevo inversor en cripto no es holder. O sea, él quiere comprar una cosa para venderla enseguida y sacar su profit. ¿Vale? Es un concepto totalmente diferente. Claro, entonces a este inversor no le hables de tener una moneda que ha de guardar 1 año, 2, 3. ¿Vale? No llega ni a pensar en lo que es una finanza descentralizada. ¿Vale? Entonces, no, o sea, y eso, si tú lo unes al fenómeno redes, TikToks, Instagrams, tal, sacas algo llamativo, ya sea un perro, un gato, un muñeco, un peluche, tal, y entre que hace gracia, es muy barato, gusta, ves que sube enseguida el precio, pues esa dopamina que te da, no te la dan las altcoins habituales. Entonces, no es que no tenemos que adaptar ese nuevo adopter al mercado, no, es es el mercado el que acaba adaptándose con la oferta y la demanda, como pasa en el institucional, según las modas que hay, ¿vale? El problema lo sigo viendo yo en el número de monedas, Marc. Es decir, tendría que haber algo que regulase, pues como en la NBA no pasa, porque hay una serie de equipos, o en la NFL, pero sí, por ejemplo, si te remites aquí a España o a cualquier... vamos a hablar de fútbol, la Premier, el Calcio, la Liga Española, pues hay descensos y ascensos. O sea, tendría que haber una forma de eliminar las monedas que el mercado las pone en desuso, ¿no? En ese sentido. Bueno, al final, como yo veo el mercado meme, se le pone la etiqueta de meme a esas monedas, pero a veces no son ni memes, es decir, son tokens de atención, es decir, donde hay atención hay dinero. Y el fenómeno de justamente ahora mismo de TikTok y demás, Lucas, que también es conocido nuestro, Lucas al final lo que hace es tradear monedas que tienen una atención. ¿Qué tipo de atención? Pues que en TikTok una persona ha grabado a un tío que hace tonterías y se hace una moneda de ese tío en concreto. Cuando pierde atención esa cuenta de TikTok, bajan las visitas, la meme muere. Entonces al final no se está invirtiendo en perros o en gatitos como la anterior generación de memes, sino que se están tradeando simplemente acontecimientos globales, mundiales, ¿no? Ya sea de políticos, sea porque Donald Trump se compra un perro y le llama a Tubi y Tubi es una moneda, y a la que pasa otro acontecimiento, esa meme se va y al final va arrastrando la liquidez de lo poco que va rascando de cada moneda, y cada vez hay menos, porque al final los que están ganando son los que hacen todas estas monedas, o sea, hay un tinglado detrás que alguna vez hemos comentado, y mucha parte del dinero que se pierde son los influencers, que al final utilizan sus comunidades para ir drenando todo ese dinero. Y al final, pues claro, la persona ahora mismo le encantaría poder comprar monedas. Solana está haciendo dólares, todas estas ofertas se podrían aprovechar, pues que la gente no tiene dinero. Y cuando tienen la oportunidad de hacerlo, ¿cómo lo van a hacer? Si ya vienen de perder 50 monedas, de rascar aquí un 0,1 Solana de las pérdidas. Entonces, bueno, veo un sentimiento mucho de posguerra, lo que ya lo vamos comentando. Bueno, yo sí, perdona una cosa que quería aportar. Sí que veo que las cosas se producen mucho más rápido. Muchísimo más. Es decir, lo que antes era un bull market, un alt season, un bear market, eso ha mutado de una manera que ahora es mucho más rápido y no se parece en nada a lo que nosotros tenemos en concepto de lo que era eso. ¿Vale? Entonces, lo que hay que tener
yo pienso, claro, en el mundo de las inversiones, sea desde un meme hasta comprar una acción de Nvidia, es que tú has de tener una expectativa que has de cumplir. Es decir, el gran problema que hay en el mundo cripto, por ejemplo, es que hay gente que compra un token, si lo compra bien, vamos a poner esa... y empieza a subir, y pues tú vas con la subida de ese token. ¿Por qué? Ya te dejas de fijar en lo que sube porque te ha creado una dopamina y un estado de felicidad del que tú no quieres salir. Es decir, tú notas, porque llega un momento que tú lo examinas y dices, oye, estoy ganando bastante y tal, pero hay algo en ti que no quiere abandonar ese token porque es como si estuvieras dando de lado ese estado de felicidad, ¿no? Y eso, a veces, nos hemos de dar cuenta que una cosa es la inversión, ¿vale? Y la otra es tu estado de ánimo. Tu dopamina. ¿Vale? Exacto, sí, sí. Entonces, bueno, viendo un poco lo que decíamos, el sentimiento este de posguerra que hemos visto en el ecosistema cripto, no lo digo yo, sino también lo digo porque al final en On-Chain Capital o gente de fuera de On-Chain Capital o en eventos que coincido con vosotros, de los más recientes, noto un poco pues ese sentimiento de, ostras, pues no es como el bull run anterior, ¿no? Y también, bueno, viene un poco atado a lo mejor a esa impaciencia que tiene mucha gente, sobre todo porque venimos de la generación TikToker, gente joven que necesita todo ya, y hay muchos inversores jóvenes y no tan jóvenes que lo quieren todo ya, que eso de invertir en un proyecto de utility durante 2 años, teniendo la oportunidad de hacer 1% con la meme, al final, pues bueno, ese es lo que arrastra, ¿no? El sentimiento general del mercado es meme, pero porque al final es un casino y esa oportunidad de ganar dinero rápido, sabiendo que queda poco para acabar el bull run, pues esa prisa se suma, ¿no? Entonces, viendo un poco que hemos tocado el tema de Al Silson, hemos tocado la dinámica actual del mercado, tenemos una pregunta y es, ¿estamos realmente ante el riesgo también de una posible tercera guerra mundial o es una narrativa exagerada por los medios? A ver, yo creo que las guerras también han mutado. Es decir, nosotros tenemos un concepto de una guerra como gente que coge un arma y tal, como lo que se está viviendo en Ucrania y Rusia. Las grandes potencias no quieren una guerra cerca de sus fronteras. Pero la principal razón es porque no quieren a gente que puede pagar impuestos luchando en una guerra, para que nos entendamos. Las guerras han mutado, como te he explicado, y ya Internet ha posibilitado que las guerras se conviertan en guerra de hackers, guerras de lo que yo llamo, lo que está pasando ahora con Trump y los aranceles, son guerras comerciales, guerras de acuerdos. Ese tipo de guerra ha mutado. Si tú quieres hacer una guerra exógena para un beneficio, la haces muy lejos de tus fronteras. ¿Vale? Es lo que comentaba yo el otro día con una persona que decíamos, nosotros con esto de la IA, te dicen que hay una guerra no sé dónde, no sabes ni dónde está el país, y ves imágenes de un misil y de no sé qué, y te tienes que creer que es verdad, cuando igual no está pasando, ¿no? La inteligencia artificial juega ya un papel dentro de todo esto, ¿vale? O DeepSeek, lo vimos, ¿no? Con DeepSeek también un poco. Bueno, es que DeepSeek abrió la puerta al problema que está viendo ahora en la bolsa americana. ¿Por qué? Ha pasado lo mismo que las .com en el año 2000. Nvidia llegó a un punto de beneficios y de mercado que no podía crecer más. Era inviable. Entonces, cuando llegas a ese punto, ¿qué es lo que pasa? Que la competencia acaba afectando a la compañía. Y es lo que vino DeepSeek, que yo lo he probado y la verdad parecía un buscador de Google o de cualquier patrón de búsquedas, ¿no?, que hay. Pero lo que sí que me di cuenta es que abría una puerta a ver que lo mismo que hacen pues grandes empresas de Estados Unidos se podía hacer con mucho menos presupuesto. Eso es tan fácil como, voy a poner un símil. Cuando, antes que hablabas de los coches, ¿no? ¿Qué hacen los coches chinos? Replican las marcas que más se venden a un precio mucho más barato. Entonces el mercado acaba yendo a donde si te ofrecen las mismas prestaciones, a donde menos te cobran.
Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Que la crisis de competencia está creando una incógnita. Lo peor en un mercado es las incógnitas y que no haya liquidez. Porque se va generando ese run que acaba yendo al bono de 10 años que hablábamos antes, baja del 4% y ahí es cuando empiezan las bajadas de tipos. Porque lo siguiente que va a llegar es desempleo, fusiones, absorciones. Esto es lo que vamos a ver. Como los bancos, ¿no? Que comentabas. Sí. De hecho, la fusión que hay aquí en España, famosa, el BBVA y el Sabadell, tiene un componente muy grande de reducir costes y personal. Entonces, Juan Diego, yo creo que ya para ir capitulando todas estas preguntas, porque al final, bueno, tenemos que también tener ese veredicto final, ¿no? de Juan Diego, y creo que viene bastante de la mano de tu anterior respuesta, y es ¿qué indicadores o señales macroeconómicas vigilarías para anticipar un gran giro de mercado en los próximos meses? Bueno, el gran giro lo vamos a ver cuando de una manera o de otra veamos aumentar la masa monetaria, la M2. La M2, que es el dinero que más fácilmente puede convertirse en el mercado para invertir, ¿vale? Ya sea el efectivo que conocemos, los depósitos a corto plazo, etc. ¿Cómo se aumenta esa masa monetaria? En la pandemia, por ejemplo, se aumentó de golpe. Se aumentó la masa monetaria en Estados Unidos 10 veces más y en Europa 6 veces más, ¿vale? Era una condición extrema. Pero se va a hacer lo que se llama la QE, ¿vale? Que es lo contrario de la QT. La QT que han estado haciendo hasta hace poco, de hecho siguen haciéndolo desde la Fed, es, digamos, no meter nuevo dinero en el mercado, ¿vale? Una serie de instrumentos que tienen. Pero cuando pasamos a QE empieza a entrar dinero en el mercado que tú cuando no entra, de principio no lo notas. Esto es como cuando tú estás en una habitación que tú no notas el aire que entra hasta que no pasas un buen rato, ¿no? Eso por un lado. Y después suele ir acompañado de políticas de bajadas de interés, de políticas expansivas normalmente, las cuales hacen pues que haya subvenciones. Todo esto, cuando se empieza a ver en el mercado, es que ya empieza la máquina del dinero a entrar. A ver, llevamos desde el patrón dólar que todas las crisis se han solucionado imprimiendo dinero. Esta no va a ser la única solución que existe por ahora. Genial. Yo diría que un poquito es esto. Entonces, para recapitular, como tú decías, a abril del 2025 nos encontramos un mercado que lo que necesita ahora mismo es saber en qué dirección vamos, ¿vale? O sea, cuándo va a llegar la bajada de los tipos en Estados Unidos, cuándo va a llegar la liquidez esperada y sobre todo que se arregle todo el tema de la política comercial que está habiendo. Pues Juan Diego, la verdad es que creo que ha sido un honor poder escucharte. Yo al final también quería tener este momento contigo pues para informarme en formato personal, pero también para todos vosotros que ya, bueno, muchos conocéis a Juan Diego y nos lo pedís bastante. De momento, Juan Diego, canal de YouTube, por ahora no. Bueno, está en estudio. Está en estudio. Me lo piden mucho porque el canal de Telegram es un éxito. Exacto. Pero ya sabes que me gusta hacer las cosas bien, Marc. Y yo quiero hacerlo cuando tengamos algo realmente que transmitir y que pueda aportar a las personas aquello que les falta, ¿vale? No es ver algo de YouTube porque, oye, no tengo nada que hacer y voy a poner... No, sino que acabes viendo algo porque te aporte a ti algo en lo que mejoras, ganas más dinero o simplemente das un paso más en el aprendizaje que tú querías tener. Exacto. Pues bueno, os mantendremos informados de cualquier novedad, tanto de Juan Diego como también del mercado cripto. Iremos repasando las próximas novedades, aunque cueste de sacarlas porque en estas condiciones pocas oportunidades hay, pero también es momento para aprender y sobre todo seguir posicionándonos. Así que bueno, Juan Diego, una vez más, muchísimas gracias. Encantado, Marc. Y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.